El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de resolución de triángulos rectángulos. Y nuestro primer ejemplo es este. Si yo recuerdo en mis apuntes, al momento de resolver un triángulo rectángulo, a mí me pide que encuentre el valor de los dos ángulos agudos, el valor de los tres lados. En este ejemplo me estoy dando cuenta de que me da el ángulo A y el lado C. Estos son los datos que yo conozco. Entonces, ¿cuáles son los que me hacen falta? Me hace falta el lado A, el lado B y el ángulo B. Entonces, si yo observo en la figura, a mí me está dando el ángulo A, que vale 63. Este va a ser mi ángulo de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si este es mi ángulo, el lado A se transforma en mi cateto opuesto y el lado B en mi cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscando las razones trigonométricas, tengo que ver con estos tres lados y alguno que me falta, ¿cómo lo puedo resolver? Me refiero a lo siguiente. Vean esto. Aquí yo tengo esto. Me está diciendo que el seno de A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo veo en mi ejemplo de mi triángulo, el cateto opuesto ¿cuál es? Es la letra A. La hipotenusa ¿cuál es? Es el 80 y mi ángulo sería el de 63. Por lo tanto, esta información sí la tengo. Yo aquí al momento de sustituir me quedaría de esta forma. ¿Y qué valor estoy buscando yo? El cateto opuesto, que en este caso viene siendo mi letra A. Este 80 está dividiendo a la A, por lo tanto lo voy a pasar multiplicando. Y entonces me quedaría que el lado A es igual a 80 por el seno de 63. Si yo lo hago en mi calculadora, me quedaría como 71.28. Entonces, yo ya encontré el lado A. Me hace falta el lado B. Ahora, el lado B, como yo bien recuerdo, es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica tiene que ver con el cateto adyacente? Pues el coseno. Ojo con esto. ¿Por qué estoy utilizando estas dos? Porque si yo me doy cuenta, me está diciendo que la relación es del cateto adyacente y la hipotenusa. Y yo necesito conocer al menos dos datos. ¿Conozco el ángulo A? Sí, es 63. ¿Conozco la hipotenusa? Sí, es el 80. Ya en el siguiente ejemplo vamos a ver que nuestras razones trigonométricas van a cambiar. Entonces, yo que ya identifiqué mi razón trigonométrica, voy a hacer los cambios correspondientes. Cateto adyacente vendría siendo la B, el ángulo sería 63 y la hipotenusa sería 80. Y me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Este 80 aquí está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando. Y me quedaría que 80 por el coseno de 63 es igual al lado B. Haciéndolo en la calculadora me queda que vale 36.31. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta encontrar? El ángulo. Me hace falta encontrar este ángulo B. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo aquí lo puedo hacer de diferentes maneras, pero la más simple es la siguiente. Esta. Si yo recuerdo, el ángulo A más el ángulo B es igual a 90. ¿Por qué? Porque es una propiedad de ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Como en el triángulo rectángulo su ángulo recto mide 90, por ende, los dos ángulos agudos sumados me debe de dar 90. Yo ya conozco el ángulo A que vale 63. ¿Cuál me hace falta? El B. Por lo tanto, lo voy a despejar y me quedaría de la siguiente forma. 63 más ángulo B es igual a 90. Como les decía, hay que despejarlo. Este aquí está sumando, va a pasar restando y me quedaría que ángulo B es igual a 90 menos 63. Haciendo la resta me queda que el ángulo B es igual a 27 grados. Entonces, yo ya encontré todos los datos que necesito de mi triángulo rectángulo. En este ejemplo de resolución de triángulos rectángulos,
yo observo que en la figura solo me dan estos dos datos. ¿Y qué es lo que me hace falta? Me hace falta el lado C, el ángulo A y el ángulo B. Si yo quiero encontrar primero el valor de C y me doy cuenta que tengo estos dos datos, ¿cómo lo puedo resolver? Pues a través del teorema de Pitágoras. Así es, de esta forma yo me acuerdo que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Como yo quiero encontrar el valor de C, yo voy a obtener la fórmula que me dice que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y al momento de sustituir me va a quedar de la siguiente manera. C es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Haciendo las operaciones me queda que C es igual a la raíz de 25 más 144. Esto me da la raíz de 169. Al hacer la operación en la calculadora, yo obtengo que C es igual a 13. Entonces, yo ya tengo el valor de los tres lados. ¿Qué es lo que me hace falta? Los ángulos. ¿Y yo cómo lo puedo obtener? Yo voy a trabajar en este ejemplo con el ángulo B. Si yo tengo el ángulo B, que ahora sí voy a utilizar una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica tiene que ver con este y con este? Ojo, como estoy trabajando con el ángulo B, este va a ser mi ángulo de referencia. Por lo tanto, B se va a transformar en el cateto opuesto y A va a ser en el cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica tiene que ver con cateto opuesto y cateto adyacente? En este caso va a ser la tangente. Así es, si yo me doy cuenta que la tangente de B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si yo veo mi imagen, yo voy a obtener lo siguiente, que la tangente de B es igual a 12 sobre 5. Al hacer esta operación en la calculadora, me queda que la tangente de B es igual a 2.4. Pero yo necesito encontrar el ángulo B. ¿Esto para qué me va a servir? Pues aquí yo voy a obtener la razón inversa. Es decir, que B va a ser igual a la razón inversa de la tangente de 2.4. Recuerden que esto es presionando la tecla Shift de nuestra calculadora. Al hacerlo en mi calculadora, el resultado me da 67.38. Y entonces, como ya tengo el ángulo B, ¿cuál me hace falta? El ángulo A. Y entonces, el ángulo A lo puedo resolver exactamente igual que mi ejemplo anterior, que fue de que A más B me da igual a 90. ¿Por qué? Porque es una propiedad de los ángulos agudos de mi triángulo rectángulo. Sustituyendo los valores, me queda que A es igual a 90 menos 67.38 y me da 22.62.